Bueno, pues vamos a hacer hoy un tutorial sobre la solución o resolución de un problema que os propuse. El problema consiste en resolver una secuencia de dos motores monofásicos en la que hacen un proceso de arranque-parada y tienen un ciclo de repetición continua. Nos dan las características de cada uno de los motores y además nos dicen un poco unas premisas de funcionamiento. Inicialmente la secuencia empieza activándose la primera vez accionando dos finales de carrera de manera simultánea. Intervienen también en la secuencia dos sensores inductivos, B1 y B2, que son de tipo NPN y funcionamiento a 3 hilos a corriente continua de 24 voltios. Las bobinas de los contactores de potencia que hay que utilizar para arrancar los motores funcionarán a 230 voltios en corriente alterna. Se disponen relés auxiliares a 230 voltios para el control de las etapas de la secuencia. Y también existen dos relés a 24 voltios de corriente continua para el control del mando de los sensores. Unas premisas también que nos dicen es que M1 está protegido con un disyuntor térmico y M2 con un relé térmico. La protección contra cortocircuitos son fusibles. M2 tiene desconexión del devanado auxiliar, según nos dice el enunciado, y su tiempo de desconexión es de 4 segundos después de haber arrancado, se entiende. Hay que añadir seguridades para cumplir con la secuencia estrictamente y además nos piden que el ciclo sea de manera continua, pero la segunda vez que repita el ciclo simplemente nos bastará activar el final de carrera 1 para que reinicie otra vez. Es decir, en la primera vez que se lanza la secuencia se actúa sobre los dos finales de carrera, pero las siguientes veces que repite ciclo solamente con el accionamiento de FC1. Además nos dicen que hay que conservar estrictamente pues también el último tiempo de la última etapa para que cumplir con la secuencia. Nos dicen también que un fallo térmico en cualquiera de los motores solamente tiene que parar el motor que produce el fallo. Es decir, si M1 se calienta y salta el disyuntor térmico que lo protege, solamente pararía M1 y M2 seguiría funcionando. Y al revés, si M2 está protegido con relé térmico y dispara, M2 parará, pero M1 seguiría funcionando conforme a la secuencia. Bueno, pues este es el cronograma que nos dan un poco y vamos a ir viendo un poco cosas iniciales que nos piden. Por ejemplo, nos piden pues dibujar las cajas de conexiones de los motores y cómo sería. Bueno, en este caso los dos motores son monofásicos. M1 tiene inversión de giro y M2 tiene desconexión del devanado auxiliar. Entonces, es necesario que en la caja de conexiones del motor no existan pletinas de conexión, ¿vale? Es decir, no va a haber ninguna pletina de conexión. Además, por así decirlo, la disposición de las bobinas pues, sería la siguiente. La bobina auxiliar estaría conectada entre estos dos puntos y la bobina principal estaría conectada entre estos dos puntos, ¿vale? El condensador estaría puesto en serie con el devanado auxiliar, ¿vale? Esto es común para los dos motores. Y como repito otra vez, habría que quitar las pletinas de conexión. ¿Por qué? Porque yo tengo que acceder a las dos bobinas. En el primer caso porque tengo que invertir el sentido de giro, por tanto tendré que invertir la polaridad en el devanado auxiliar con respecto al principal para que invierta la polaridad.
Y en el segundo caso, en el del motor 2, como tengo que desconectar el devanado auxiliar a los 4 segundos de haber arrancado, pues también tengo que acceder de manera independiente a la bobina auxiliar con respecto a la principal. Bueno, entonces, por así decirlo, la numeración, pues tendríamos aquí que este sería la bobina auxiliar, este sería el Z1, este sería el Z2, este sería el U2 y este sería el U1. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, yo tengo que llevar 4 cables de conexión al motor, más el conductor de protección. ¿Esos 4 cables cuáles serían? Pues serían 2 cables que me alimentan a la bobina principal, que serían estos dos, ¿vale? Por así decirlo, esto podría ser una manguera, por así decirlo, y luego tenía 2 cables más que me llevan tensión a la bobina auxiliar, que sería, por ejemplo, por así decirlo, otra bobina distinta. Más luego el terminal de conexión de la tierra de protección eléctrica. Ya sabemos que en este caso pues no se utilizaría. Pues esto sería el esquema de la caja de conexiones para los dos motores, ¿vale? Pues cada uno tendría aquí sus bornas de conexión en salida. Por ejemplo, si este bornero fuera el X1, el de potencia, pues aquí tendríamos X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 y luego habría un X1.5 que sería la protección eléctrica, ¿vale? Para el otro motor, pues tendríamos, si seguimos numerando, pues tendríamos el X1.6, X1.7, 1.8, así 1.9, hasta dar conexionado al segundo motor, ¿vale? Otras cosas que nos piden es un poco, pues, dimensionar qué intensidad nos va a pedir cada uno de los motores, principalmente para dimensionar los fusibles que vamos a poner de protección. Hemos dicho que el motor 1 tenía disyuntor térmico de protección para sobrecargas. El motor 2 va a llevar relé térmico de protección contra sobrecargas, pero contra cortocircuitos, pues iban a tener los dos fusibles, ¿vale? ¿Cómo calculamos eso? Pues en principio tenemos que sacar su intensidad nominal, ¿vale? El primer motor, el M1, nos decían que son 3,5 kilovatios, con un coseno de phi de 0,85, ¿vale? En este caso, ¿cómo saco la intensidad? Pues la intensidad la saco dividiendo la potencia entre la tensión, el coseno de phi y el rendimiento, en el caso que tuviera. En nuestro caso, la intensidad del motor 1 pues sería 3,5 por 10 elevado a 3, puesto que hay que ponerlo en vatios, 230 voltios porque es monofásico, 0,85 y 1. ¿Vale? Esto nos da aproximadamente 17,9 amperios. ¿Vale? Para el motor 2 nos dicen que son 5 kilovatios con un coseno de phi de 0,8 y con un rendimiento del 85%. Para sacar esa intensidad del motor 2, esta era la intensidad del motor 1, pues igual que en el motor 1 dividimos la potencia, vatios, entre la tensión, el coseno de phi y el rendimiento. Lo ponemos en tanto por 1, que serían 0,85. ¿Vale? Si hacemos esta cuenta, pues nos va a dar 31,97. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve esto? Para dimensionar el fusible que nosotros tenemos que meter. Como hemos dicho antes, el fusible va a estar pensado en este caso solamente para accionamiento
de cortocircuito. Pues en este caso tendremos que seleccionar un fusible de tipo AM. ¿Por qué fusibles de tipo AM? Por eso mismo que estamos comentando. Es decir, el fusible tipo AM va a ser un fusible tipo de acompañamiento que solamente va a proteger contra corrientes de cortocircuito. No va a proteger contra sobrecargas. De eso se va a encargar posteriormente o bien el relé térmico o el disyuntor térmico. ¿Cómo selecciono el fusible? Pues bueno, si nos vamos por ejemplo al blog mío, en la parte de apuntes tenéis un poco una tabla de selección de fusibles. Aquí tenéis una. Pues en principio vamos a seleccionar un fusible de tipo cilíndrico. Entonces, de tipo cilíndrico tenemos que coger un fusible cuya intensidad nominal sea inmediatamente superior a la intensidad nominal que nos ha salido de cálculo, ¿vale? Entonces, para el primer fusible, por ejemplo, del motor 1, podríamos elegir, como nos había salido, de 17,9 amperios. En este caso podríamos elegir un fusible de 20 amperios. Podría ser, por ejemplo, según esta tabla que tenemos aquí, de estas dimensiones, de talla 0, de talla doble 0, de talla 0, ¿vale? Incluso de talla 1. Y sería de 20 amperios. Y para el siguiente, como nos daba una intensidad de 31,97, pues nos tenemos que ir a elegir un fusible de 32 amperios de calibre mínimo, que sería ya a partir de la talla 1, que es de 14 por 51 de medidas. Este sería el aspecto. Y luego el tipo de clasificación pues sería un tipo AM. La primera letra A indica que protegen contra cortocircuito, no protegen contra sobrecargas. Se instalan siempre como un acompañamiento de otro sistema de protección contra sobrecargas. Y la M, que son cartuchos fusibles para protección exclusiva de motores. Y están diseñados precisamente para eso. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos visto esto, ¿vale? Ya sabemos que en este caso, para el motor 1 utilizaremos un fusible tipo AM de intensidad nominal 20 amperios o calibre. Y para el motor 2 utilizaremos fusibles AM de intensidad nominal o calibre 32 amperios, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora pasaremos al paso siguiente, que sería provisionar el sistema de automatismo. ¿Vale? Yo ya lo tengo un poco diseñado, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a ir explicando un poquito todo el sistema. En principio para el motor 1 tenemos protección subfusibles, el disyuntor térmico. Luego tenemos, como tiene inversión de sentido de giro, tiene un contactor de línea principal y luego tengo dos contactores que son los que invierten la polaridad en el devanado secundario del motor. Entonces tengo un KMD y un KMI que además están enclavados mecánicamente. Esto no viene como herramienta como tal en el CADESIMU, simplemente lo he dibujado utilizando las herramientas gráficas de aquí. Entonces, lo que me indica es que estos dos contactores están enclavados, puesto que si llegaran a funcionar a la vez alguna vez, pues realmente aquí tendría un cortocircuito entre fase y neutro de forma directa. Entonces, se metió un enclavamiento mecánico que se corresponderá con un enclavamiento eléctrico en el circuito de mando que corresponda. ¿Vale? Entonces, actuando KML y KMD me arrancaría en sentido derecha, por ejemplo, y actuando con KML más KMI, pues invertiría sentido de giro. Pero siempre tiene que estar actuando KML. En el segundo motor hemos visto que
lo protejo, aparte de los fusibles, con un relé térmico que me pide, ¿vale? El relé térmico en este caso es un dispositivo trifásico que va acoplado al contactor trifásico, ¿vale? Esto ya hablamos de lo de la reglamentación, de las protecciones eléctricas, cuando estoy utilizando protecciones trifásicas para proteger cargas monofásicas, como en este caso, ¿vale? Bueno, pues tengo un contactor principal, que es KM1, que es el que me daría tensión al conjunto. Y luego he optado por poner un contactor para desconectar el de un auxiliar, porque el segundo motor, M2, lo que hace es arranca, es decir, tienen que intervenir los dos contactores a la vez para que el motor arranque, puesto que si no meto tensión en el de van auxiliar, el motor no arrancaría. Pero a los 4 segundos de haber arrancado y cuando el motor ya se ha lanzado y ha llegado a su punto de funcionamiento, se abrirá este contactor quedando cerrado KM1 y el motor seguirá funcionando y dando su potencia nominal, ¿vale? Bueno, para el circuito de mando de la secuencia, acordaros que esto lo vamos a diseñar según un sistema de mando por una secuencia por etapas, ¿vale? Entonces, si yo me cojo la secuencia estrictamente, pues tengo 4 etapas, 4 columnas, por así decirlo. Una primera columna, esta segunda, tercera y cuarta. Y ya a partir de aquí ya es cuando repite. Y volvería a repetir otra vez por la primera etapa, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener un sistema de 4 bobinas de memoria en la que memorice el estado de cada una de esos pasos, de esas etapas de la secuencia. En este, además, voy a necesitar una quinta etapa que me va a servir para memorizar que el proceso ya ha cumplido un ciclo, ¿vale? Es decir, si yo no pusiera esa quinta etapa y directamente aquí, en este momento, vuelve a empezar otra vez el ciclo tiene que empezar cuando se actúe sobre el final de carrera 1, ¿vale? Cuando reinicio, cuando ya se ha lanzado una vez y reinicia, cuando reinicia solamente es activando en FC1. Si yo he terminado este tiempo y automáticamente empieza el ciclo, no estoy cumpliendo con la premisa que me piden, que es hasta que se pulse en el final de carrera. Entonces, si yo pongo las dos condiciones en serie y lo solapo o lo pongo a expensas de que final de carrera 1 se active, este tiempo no se va a conservar. Porque imaginar que ha transcurrido el tiempo, pero todavía no he activado el final de carrera. Esta etapa se conservaría, es decir, se seguiría manteniendo hasta el momento que se active el final de carrera. Con lo cual no voy a cumplir con el tiempo 2 que me piden aquí, que sean 10 minutos. ¿Vale? Entonces, para solventar esa dificultad, tenemos que incorporar una quinta etapa, que va a ser una etapa de final de ciclo, que lo que voy a memorizar es, estoy en las siguientes condiciones. He terminado un ciclo y estoy en espera a cumplir las condiciones de reinicio de la secuencia, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para entender la maniobra de la secuencia, ¿vale? Vale. Aquí tengo mi circuito de mando de la secuencia con las bobinas auxiliares que he utilizado, ¿vale? Como veis hay K1, K2, K3, K4 y K5, que es donde voy a memorizar que he terminado el ciclo y estoy en espera que se active en el final de carrera. Mirad, la primera vez que yo actúe, pues tengo aquí los dos finales de carrera, FC1 y FC0. Es decir, inicialmente, la primera vez en el inicio de ciclo, se tienen que activar los dos para que la bobina K1 se energice y se realimente por aquí. Y una vez que sea realimentada, pues ya empezará a contar el tiempo, pasará a la segunda etapa, se separará la primera, puesto que este se abrirá. Ya sabéis, se utiliza un método por etapas, es decir, de paso a paso, con desconexión del paso anterior. Es decir, solamente hay una memoria en cada etapa,
salvando la transición, solamente hay una memoria activa de la secuencia. Entonces, una vez que el tiempo sea de la etapa 1 sea terminado, se ejecuta la segunda etapa y se para la primera. En la tercera etapa, ¿qué tenemos aquí? En la tercera etapa, si os fijáis en la secuencia, tenemos que la tercera etapa se inicia cuando se activa en un sensor, en B1. ¿Vale? ¿Cómo se desarrolla eso aquí? Pues mirad, el sensor es un sensor NPN, que además es de inductivo, de 24 voltios, estará en otro circuito independiente, es decir, el sensor yo no le puedo colocar aquí, puesto que este circuito funciona a 230 voltios. ¿Qué voy a colocar aquí? Aquí lo que voy a colocar es un contacto del relé auxiliar que va a activar ese sensor. ¿Vale? Y el contacto del relé, yo sí que le puedo cablear a un potencial distinto del que funciona el sensor realmente o del que funciona el relé. ¿Vale? Para cumplir un poco con la seguridad estrictamente, pues solamente voy a hacer caso al sensor, por así decirlo, voy a dar paso a la etapa 3 cuando realmente venga de activarse la etapa segunda. Es decir, cuando yo tengo estas condiciones de funcionamiento, que estoy en la etapa 2, este contacto estará cerrado, ¿vale? Con lo cual me va a posibilitar que se accione el sensor. Si no estoy en la etapa 2, por mucho que yo active el B1, no me va a ejecutar esta etapa puesto que este está cerrado, ¿vale? Y en la etapa siguiente pasa lo mismo, algo equivalente, es decir, solamente voy a hacer caso al sensor 2 cuando se esté ejecutando la etapa anterior, que sería cada 3, ¿vale? Es decir, activo el sensor, se ejecuta la etapa tercera, se para con este contacto abierto la segunda, este se cerraría y en esas condiciones ya estoy dispuesto a escuchar, por así decirlo, la activación del sensor 2. Una vez que el sensor 2 se activa la memoria auxiliar, se corta la etapa anterior y se queda realimentado. Temporizará, al cabo de ese tiempo, se cerrará el contacto y se me quedará esta etapa quinta realimentada funcionando a expensas de que se active las condiciones de realimentación, de reinicio del ciclo. ¿Vale? Es decir, solamente al final de la secuencia me quedaría funcionando esta, con lo cual, ¿qué voy a tener? Voy a tener este contacto cerrado, ¿vale? Y ya, en cuanto yo pulse a S3, que sería el final de carrera 1, me va a dar paso a la activación, ¿vale? Una vez que hemos entendido bien esto, ¿vale? Pues vamos a seguir, es decir, esto sería simplemente la memoria de la secuencia, todavía no hemos arrancado los motores vienen ahora, ¿vale? Es decir, simplemente lo que he hecho es, pues, bobinas de memoria asociadas a cada una de las etapas de secuencia y fijar las condiciones de reinicio, que es lo que necesita, ¿vale? Fijaros bien que aquí estos contactos de seguridad lo que me impiden es que yo pueda lanzar la secuencia. Por ejemplo, si estoy en la etapa tercera, este contacto está abierto, por lo cual me da, no, aunque yo active FC1 o el final de carrera 1 o el final de carrera 2 o a la vez, no me va a dar paso si están activas en las siguientes etapas, ¿vale? Con lo cual inhabilito el funcionamiento de los finales de carrera iniciales, a no ser que se cumplan otra vez las condiciones iniciales, ¿vale? Que sería lo que memorizamos aquí con esta memoria auxiliar K5, ¿vale? Bueno, el primer motor, fijaros bien, aquí he optado por los contactos de seguridad, ponerlos de manera independiente a cada grupo de motor. Es decir, esto sería lo que manda el motor 1, esto sería lo que manda el motor 2. Cada uno de sus motores tiene en serie puesto su contacto de seguridad del térmico correspondiente. En el primer caso, como es un disyuntor, tiene que tener un contacto normalmente abierto para que cuando accionemos el disyuntor, su palanca o rotativa o su pulsador para ponerlo en tensión,
este contacto se me va a cerrar y ya me va a dar paso al arranque del motor. Y en este segundo motor, como tenemos un relé térmico, pues sería un contacto normalmente cerrado para que en cuanto el relé térmico detecte una sobrecarga en el motor, pues se abra y me pare la potencia del motor. De tal manera que es independiente, es decir, tanto si hay un fallo térmico en el motor 1, solamente se para el motor 1 y el 2 sigue funcionando, o a la inversa. Si yo quisiera hacer una variante, por ejemplo, que un fallo en cualquiera de los dos motores me parara todo el sistema, en ese caso estos contactos de aquí tendrían que estar puestos en serie, ¿vale? Los dos en serie y colgando de ellos ya la maniobra de potencia de los motores, ¿vale? Bueno, de tal manera que cualquiera fallo en cualquiera de ellos, pues ya sabéis que pararía todo, pararía el funcionamiento de los dos motores, ¿vale? Mirad, ahora nos vamos a fijar cuando se activa en la secuencia cada uno de los motores. El motor 1 gira en la primera etapa a derecha y en la tercera etapa a izquierda. ¿Cómo hacemos eso? Mirad, primera, tercera etapa, ¿vale? Primera etapa asociado al contactor derecha. Tercera etapa asociado al contactor izquierda. Enclavados mecánicamente y enclavados eléctricamente. Importante, la parte del enclavamiento entre esos dos contactores de potencia, ¿vale? Y luego el contactor de línea, el principal, que tanto en la etapa 1 como en la etapa tercera tiene que funcionar asociado a cualquiera de estos dos, ¿vale? Entonces, en la etapa 1 entraría este y entraría este, ¿vale? Arrancaría el motor en sentido giro derecha. Este se abre, con lo cual inhibe el funcionamiento de este. Cuando cambiamos a la etapa tercera, este sigue funcionando y ahora en vez de actuarse este dejaría de funcionar y se cerraría este activando el contactor de giro izquierda, ¿vale? En el otro motor tenemos que arranca en la etapa 1, arranca en la etapa 2 y arranca en la etapa 4, ¿vale? 1, 2 y 4. Pues es lo que tenemos aquí. En la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 4 están en paralelo las condiciones y esas condiciones me van a arrancar el contactor principal del KM1, ¿vale? Pero a la vez me van a arrancar el auxiliar, KM2, el que me controla la alimentación del devanado auxiliar. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se ha incorporado una temporización, de tal manera que lo que va a hacer esta temporización es, inicialmente en cuanto se cierra K1 o se cierra K2, ¿vale? El KM1 y KM2 arrancarán. Transcurrirá un tiempo. Transcurrido ese tiempo, este contacto se abre. Mientras no se quite alimentación en esta bobina, este contacto va a permanecer abierto. Es decir, estará abierto durante K1 y durante K2. Una vez que haya contado el tiempo inicial en K1 de 4 segundos, el motor arrancará con los dos activos. A los 4 segundos se abre este contacto y me desconecta, me desengerniza la bobina KM2 del devanado auxiliar, pero el motor sigue arrancado. Cuando llego a la etapa 2, como hay una transición aquí con solape, no se desconecta totalmente de red, por lo que este contactor o esta bobina temporizada no corta tensión, no se le corta tensión, con lo cual se mantiene abierto. ¿Cuándo se corta tensión? Cuando pasamos a la etapa 3. En la etapa 3, como no está la activación aquí, se para totalmente. Cuando llegamos a la etapa 4, pues reinicia el proceso. Arranco otra vez conectando KM1 y KM2. Al cabo de 4 segundos, abre este contacto desconectando el contactor del devanado auxiliar, ¿vale? Mirad, aquí tenemos un poco también el mando de los contactores, perdón, de los relés, asociados a los sensores. Tengo dos sensores, B1 y B2, son NPN, con lo cual cuando detectan, lo que van a sacar por la salida va a ser negativo, ¿vale? A ser NPN, sacan negativo cuando detectan. Por tanto, la polarización que haga del relé, como son relés que funcionan en corriente continua, tengo positivo arriba, negativo abajo, ¿vale? Pues tienen que estar polarizados adecuadamente, si no, no funcionaría, ¿vale? Entonces, como la salida del sensor es
negativo lo meto a la 2 y en la 1 conexión directa positivo. En los dos es lo mismo. Y luego he optado también por poner un diodo de protección contra sobretensiones, contra las corrientes parásitas de la bobina que voy a tener en este relé o en este contactor de corriente continua, ¿vale? Ya sabemos que esto se pone para evitar esos picos de descarga que nos va a producir, que nos va a dar la bobina del relé auxiliar que estoy manejando aquí, que me va a intentar pues provocar un pico de tensión importante en el sensor. Si yo quiero cuidar mi sensor y que dure, pues lo que hago es le pongo un diodo de protección, un diodo de potencia. Ya sabemos de la familia 1N4001 a 4007 me vale. En este caso, puesto que estoy alimentando con 24 voltios de corriente continua. Y sería capaz de, por así decirlo, de quitar esa energía remanente que nos produciría esa corriente parásita en la desconexión de la bobina. ¿Vale? Y luego, por último, pues aquí tenemos el funcionamiento de la señalización. ¿Vale? Lo tengo también, como pedían, en corriente continua. Tengo un contacto cerrado de fallo térmico del motor 1, de su disyuntor, puesto que cuando yo active el disyuntor este contacto se me va a abrir. ¿Vale? Tengo un contacto abierto del relé térmico del motor 2, para que cuando exista un fallo ese relé térmico se va a disparar y me va a cerrar el contacto y me va a acabar el fallo. ¿Vale? Tengo un contacto de KML asociado a una señalización de funcionamiento del motor 1, un contacto de KM1 asociado a la señalización de funcionamiento de M2. Tengo una lámpara de reposo con dos contactos puestos en serie de KML y KM1, de tal manera que se me encendería la lámpara de reposo en el caso de que tenga tensión y no tenga ninguno de los motores en funcionamiento. Y aparte de eso hemos incorporado aquí un pulsador que pedían también para comprobar la señalización. De tal manera que pulsando aquí pues nos da paso de corriente a través de los diodos y podríamos encender aquella lámpara que no esté encendida. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo sería la simulación. Vamos a ver la simulación. ¿Vale? Bueno, esto nos lo he explicado, estas etiquetas que pongo por aquí, pues un poco para no cruzar excesivamente cables, ¿vale? Y enlazar con otros elementos del esquema que tengo en otros sitios. Esto ya sabéis que se puede hacer así de esta manera. Bueno, pues en principio esto se supone que vendría de una línea de un cuadro general, que tendría su protección, térmica y diferencial, magnetotérmica y diferencial como correspondería, ¿vale? Entonces, vamos a actuar primeramente, pues esto que he puesto aquí son fusibles con desconectador, un desconectador con fusibles, ¿vale? Bueno, pues ya solamente pongo fusibles en el conductor de fase, el conductor neutro, como veis, no lleva fusible. Bueno. También metería corriente pues al circuito de mando, metería corriente al circuito de señalización. Vamos a ver qué tenemos ahora. Simplemente que tengo, mirad, tengo que me está indicando la lámpara de reposo, es decir, no tengo ningún motor funcionando. Tengo una lámpara que me está indicando que tengo un fallo térmico en el motor 1. Esto es porque no he activado todavía el disyuntor del motor 1. En cuanto yo active este disyuntor, pues como veis aquí, la lámpara de fallo térmico se me ha apagado y se me queda funcionando solamente la de reposo. Bueno, pues ya tengo todo preparado para que esto funcione. Condiciones que era de inicio de la secuencia, pues voy a poner esto un poco más pequeño, a ver si logramos verlo todo. Bueno, así más o menos. Condición de inicio de la secuencia era, se activaba final de carrera 1, ¿vale? Esto ya sabéis que para activar los dos finales de carrera, como no puedo pulsar los dos a veces, pulsas en uno, retiras con el ratón sin levantar el dedo,
levantas ya retirado y ahora ya pulsamos el siguiente, ¿vale? Vemos que el motor arranca los dos motores como nos piden aquí, ¿vale? Transcurrido un tiempo se quedaría funcionando solamente el motor 2. Aquí, aunque veáis que parece que está apagado, pero realmente le llega tensión, lo que hemos hecho es que ya se le ha desconectado el devanado auxiliar, que este es uno de los defectos de simulación que tiene el KDSIMU, como veis, ¿vale? Que no me indica aquí que realmente tendría que estar funcionando. Pero bueno, realmente se ve que le llega a fase y neutro, aquí a bornar el motor, que no le llega al devanado auxiliar, que aquí tengo el devanado, el contactor principal, pues alimentado, como veis, ¿vale? Para pasar a la siguiente etapa, que sería esta, tenemos que activar con el sensor B1. Vamos a activar el sensor B1. Y como veis aquí, el motor 1 arranca. Y el motor 2, como veis aquí, está parado ahora mismo, ¿vale? Está parado porque aquí no le llega ni fase ni neutro, como veis. Tengo el motor arrancado y ahora además, como veis, indica la flecha en el otro sentido de giro, que es lo que pedí aquí. Invertir el sentido de giro en esta zona con respecto a esto, que es lo que está haciendo, ¿vale? Para dar paso a la siguiente etapa, que sería la cuarta etapa, tengo que actuar sobre el sensor B2. Y entonces lo que va a hacer es temporizar un tiempo, parará el motor 1 y arrancará el motor 2. Vamos a actuar sobre el sensor 2. Y ahora, como vemos, ha parado el motor 1 y ha arrancado el motor 2 un tiempo, ¿vale? El tiempo que hayamos fijado en la secuencia. Y ahora están los dos parados, lógicamente, porque estoy aquí en espera ¿a qué? En espera a que se cumplan condiciones de inicio otra vez, que era pulsando solamente en FC1 se tiene que reiniciar el ciclo. Es decir, pulsando en este, como vemos, reinicia el ciclo otra vez, arranca los dos motores, desconectamos el devanado auxiliar en el motor 2, ¿vale? Y se para transcurrido el tiempo de la primera etapa. Bueno, como veis está funcionando como se pide, se activa el sensor 1. Arranca el motor en sentido contrario, este está parado. Activamos sensor 2. Se para el motor 1 y arranca el motor 2. Estaríamos aquí. Y transcurrido un tiempo, pues tiene que parar todo como están ahora, todos parados, ¿vale? Vamos a repetir de nuevo. Como veis, las lámparas también funcionan. Vamos a probar ahora el fallo. Estando en este proceso, por ejemplo, que estamos aquí en la etapa 3, que está el motor 1 girando en sentido izquierda, como veis aquí, y el motor 2 está parado. Si por alguna circunstancia se disparara el disyuntor, por ejemplo, vamos a disparar este, el motor se para, ¿vale? Me indica aquí que tenía un fallo térmico, pero el otro, como veis aquí, puede seguir funcionando, ¿vale? El otro sigue su marcha, puede seguir funcionando, ¿vale? Si vuelvo a dar aquí inicio otra vez, pues vuelve a arrancar. Este ya no funciona porque ahora tendría que estar aquí la primera etapa funcionando, pero como está disparado, pues, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la simulación completa, ¿vale? Espero que os quede claro qué es lo que se pedía.